Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí estamos grabando. Ahorita son las 9 de la noche de este sábado 2 de diciembre del 2023. Estamos grabando y lo vamos a subir como video de estreno aquí en el canal de YouTube. Yo soy una chispa divina y como saben hablamos de diversos temas. Terapias holísticas y también la parte del contactismo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tema de los ovnis que nos apasiona y en la cuestión del contactismo, ¿no? Hoy con un gran invitado, Daniel Domínguez. ¿Cómo estás, Dani? Bueno, está muteado tu micrófono. Sí, sí. Con Daniel Domínguez. ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas noches. Y a todas las personas que estén viendo este programa, ya sea en la noche o en el día, muy buenos días o muy buenas noches, según corresponda. Y aquí estamos listos para empezar. Sí, bueno, y hoy nos quedamos de ver a esta hora, por ahora sí que las ocupaciones de ambos, y casi por lo regular no los vemos a estas horas, ¿no? Pero bueno, ahora sí que pues tenía, tenía ganas de platicar con Dani, porque bueno, aunque ya ya ha platicado aquí en el canal y ha platicado mucho de su contacto, centrarnos en el tema de su contacto, también para pedirte de favor como si nos lo pudieras relatar así, el día fue que hace como 30 más de 30 años, o cuándo fue, o sea, como todo el contexto. Si se pudiera así como qué pasó en toda la semana, en el día, todo este Ajá. contexto, qué sentiste al entrar en la nave. Estamos utilizando, cabe señalar de fondo de pantalla, una nave, la nave de Ocotlán, ¿no? Pero ahora sí que como referencia del tema de Raúl Domínguez, ¿no? Que también Dani ha investigado y ha platicado con muchos investigadores a lo largo de la historia de México, pero hoy nos va a hablar de su contacto, Dani. A ver. Mira, todo esto empezó hace 30 años exactamente. Fue el sábado de Gloria de 1993. Entonces, estamos hablando que prácticamente son 30 años ya de que fue este contacto. Para que este contacto se llevara a cabo, pasaron situaciones un tanto curiosas. Primeramente, en aquel entonces, no sé si recuerdan nuestros compañeros que nos están viendo en el programa, había un programa que se transmitía por radio, los radiofantasmas. No sé si alguien lo pueda recordar. Un programa que dirigía Juan Ruiz Figueroa, era el conductor. A Juan yo lo conocí una Sí. semana antes de que yo empezara a entrar a ese programa, en un programa que hicimos en Televisa de aquí de Guadalajara, junto con varios otros investigadores. Tuve la oportunidad de conocer a Juan Ruiz y me invitó a participar al programa de los radiofantasmas. En ese entonces dije, bueno, pues ok, vale la pena. Vamos a hacer la prueba. Yo nunca había estado en radio, pero vamos a ver qué tal. El programa de los radiofantasmas, como su nombre lo indica, hablan de fantasmas, de temas parapsicológicos y cosas de ese tipo. El que hablaba de ovnis, que se abrió ese segmento en cuanto me invitó Juan Ruiz Figueroa, era yo. Era un ambiente muy agradable en el estudio. Entraba yo en la noche, a veces a las 9, a veces a las 10, a veces a las 11 de la noche, dependiendo los invitados que tuviera Juan Ruiz. Entre los invitados había un parapsicólogo, Carlos González Villarruel, que en aquel entonces, estamos hablando de hace 30 años, Sí. él era teniente de la policía de tránsito y aparte pues, es parapsicólogo. Entonces nos conocimos ahí, hicimos cierta amistad, nos empezamos a llevar bien, él salía del programa, entraba yo, me saludaba como ya llegó mi tío Martín, ya llegó mi marciano favorito, y cosas así, chascarrillos, ¿no? Un día platicando con Carlos, fuera del programa, me dijo, oye, oye, arquitecto, ¿de veras usted cree en los ovnis? Y le digo, sí, por supuesto.
Es como que si yo te preguntara si tú crees en los fantasmas. Eres parapsicólogo y no crees en los fantasmas, ¿qué estás haciendo ahí? Si yo investigo la causística extraterrestre y no creo en los ovnis, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Sí? Y entonces empezamos a hacer ahí cierta amistad y todo esto. Y como habían transcurrido más o menos unos 3 meses de que habíamos iniciado esos programas en los radiofantasmas. Y un día me dice Carlos, me esperó a que yo sabía del programa. Oiga, arquitecto, fíjese que me han estado pasando cosas raras. Cosas raras, como que le pregunté. Pues en la noche me tengo que despertar a las 2, 3 de la mañana y siento una necesidad de asomarme a la ventana. Al principio, pues yo bajaba, me tomaba un vaso de leche, un vaso de agua y me subía a acostar. No quería ver a la ventana, pero algo me llamaba hacia la ventana. Y entonces empecé a ver estrellas que se mueven. Pero espérate, las estrellas no se mueven, ¿sí? Se mueven conforme al movimiento de rotación y traslación de la Tierra y cómo se está moviendo toda nuestra Vía Láctea, ¿no? Pero una estrella que se mueva así como moverse por sí sola no se mueve. Quizá estás viendo un avión, quizá estás viendo un satélite, quizá estás viendo otra cosa. Dice, no, porque ya van varias noches que me pasa esto. Ah, bueno, pues, ok, ponle atención y si puedes sacarle una fotografía. Todavía no teníamos videos y cosas de este tipo tan prácticas como las tenemos ahora. Total, de que pasó el tiempo y precisamente el Viernes Santo de 1993 me habla Carlos como a las 10 de la noche. Arquitecto, buenas noches, soy Carlos, ¿se acuerda de mí? Sí, claro, nos acabamos de ver en el programa. Esto, quiero invitarlo mañana a conocer a una familia que vive en un fraccionamiento campestre cerca de Guadalajara, porque han tenido experiencias muy interesantes. Yo me he estado levantando a ver a las estrellas y algo me dice que vamos a ver algo muy, muy interesante. ¿Me acompaña? Pues sí, vamos, claro que sí. Soy investigador de campo, no de escritorio, ¿no? Entonces, yo paso por usted mañana. Pasó por mí muy temprano, a las 7 de la mañana. Yo ya tenía lista la casa de campaña, el sleeping, todo listo para hacer un campamento en esa parte a la que íbamos a ir. Porque la idea era llegar con esta familia, que nos narraran sus experiencias y de ahí irnos a acampar. Entonces nos fuimos temprano con la idea de llegar a poner el campamento temprano. Nos acompañaba un buen amigo que ya descarnó, Raúl, no recuerdo ahorita su apellido. En aquel entonces Raúl tenía 80 años, Ah, ya, ya sí, era un señor mayor, ¿sí? Hace 30 años yo tenía sí, cuarenta sí. y cuatro años, sí, era un chavito, así como tú. Sí, sí. Y total, de que ya llegamos allá, Raúl pertenecía a una corriente religiosa derivada del catolicismo, que son los espiritualistas. Entonces, pues en el camino íbamos platicando de a qué se dedicaba él, que es ministro ahí, que él oficiaba servicios, y ya nos íbamos conociendo ahí en el camino. Con Carlos, pues ya empecé a entablar una mayor amistad, y ahí íbamos platicando ahí de que en tránsito, pues le pedían que cubriera cuotas de mordidas y de una cuota especial que tenían que cubrir para que no se me afecte. Y total, de que llegamos a casa de esta familia, en un fraccionamiento que está en las afueras de Guadalajara, por rumbo a Vallarta, que es el fraccionamiento de la Herradura. Cerca de ese fraccionamiento hay un club de la Universidad de Guadalajara, ¿sí? El club de la Sí, UDG. sí, sí. Bueno, el fraccionamiento hace 30 años prácticamente estaba deshabitado. Había casas aisladas, había cuando mucho unas 20, 30 casas en un fraccionamiento de muchas hectáreas, y tiene una zona de reserva para el crecimiento del fraccionamiento. La idea era irnos a acampar a esa zona de reserva, o sea, fuera de contaminación lumínica, fuera de todo eso, pues para poder observar claramente el cielo. Llegamos a casa de esta familia, la familia Bravo. Don Rafael nos recibió muy amablemente junto con su esposa y nos empezaron a narrar una serie de experiencias que habían tenido con relación a la causística extraterrestre. Cosas asombrosas, cosas que vale la pena remembrar en este momento. Uno de los primeros
avistamientos que ellos tuvieron fue cuando su hijo iba a la casa de campo, venía por la carretera que te lleva a Puerto Vallarta, por la carretera libre, Mm, y está la desviación al club de la UDG y al fraccionamiento de Herradura. sí, Es una sí, sí. carreterita angosta de 2 carriles, muy angosta, totalmente sola y muchas curvas. El caso está en cuanto este muchacho toma la carreterita para ir a su casa al fraccionamiento de la Herradura, sintió que algo lo había iluminado. O sea, sintió un flachazo dentro del carro. No sabía qué era. Pues desaceleró pensando de que pues, a lo mejor había un accidente o cosas de ese tipo, pero no había nada. Volteó al cielo y más o menos a unos 30 metros de su auto estaba una nave pequeña de unos 7 metros de diámetro. Obviamente, al ver eso, él se asusta y acelera y trata de llegar lo más rápido a su casa. El objeto lo fue persiguiendo durante todo el trayecto. Llega y estaban sus padres allí en la casa, les platica, salen a ver y pues no había nada ya. Entonces le dijeron, no te apures, a veces pasan esas cosas, el estrés, el trabajo, no dándole mucha importancia. ¿No le creyeron así al 100% o sí? Déjame seguir contando todo esto. Entonces, a la siguiente Semana Santa de que habían vivido esta experiencia, perdón, esta experiencia, Sí. invitaron a todos los familiares a pasar unos días de asueto allá a la casa. Es una casa muy grande, tiene aproximadamente, perdón, unos entre 4 y 5 mil metros de terreno, o sea, media hectárea, una Wow. casa muy grande con mucho Sí. jardín. Entras, están las cocheras, hay un pasillo, bueno, un corredor lleno de plantas, hay una casita de huéspedes casi a la entrada, y al centro está la casa y después está el jardín. Pues estábamos ahí en la casa de ellos platicando todo esto, y que invitaron en esa Semana Santa a toda la familia, pues a disfrutar ahí unos días. Estaban preparando una carne asada, poniendo las cervezas ya a enfriar, para pasarse unos días de asueto padrísimo. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que de repente unos niñitos que estaban jugando con un balón por ahí, les dicen, miren lo que hay en el cerro. A 6 kilómetros de distancia de donde está la casa, tienes una panorámica hacia los cerros de la cordillera de esta parte de ahí de la Herradura. Hay un cerro que hace un quiebre casi en escuadra, baja y hace otro quiebrecito. Mm. En ese primer quiebre, lo que los niños estaban viendo era un objeto rectangular. Y pues todos empezaron a ver, qué padre, ya nos tocó ver un ovni, jajaja, jojojo. Pero de repente ese júbilo, esa algarabía, se empezó a transformar en miedo. ¿Por qué? Porque del objeto rectangular que me describen a la distancia, estamos hablando que ese cerro está a 6 kilómetros de distancia, Sí. y se da cuenta que era del tamaño de un campo de fútbol. Pues estamos hablando de 130 metros de largo por 90 de ancho. O sea, una cosota, una nave grande, una nave nodriza, pudiéramos decir. Sí, sí, sí. De esa nave empezaron a salir esferas. Y pues qué padre, están saliendo esferitas, jajaja, jojojo. Pero esas esferas se empiezan a acercar a la casa y se empiezan a alinear una a la derecha y otra a la izquierda. Sucesivamente forman 13 esferas, llegan hasta donde está el camellón antes de entrar a la casa, porque la casa está sobre una de las avenidas principales, y a donde vamos a poner unos 20 metros de donde estaban viendo todo esto, se paran las esferas, formando una línea. Esferas, según me las narran, de 2 metros de diámetro, tornasoladas, y lo que había empezado como júbilo y gusto de estar viendo una nave con esferitas, obviamente se transformó en terror. Don Rafael dice, métanse todos a la casa, no sabemos qué es esto. Él piensa, tengo una escopeta, pero si la saco con los nervios nos vamos a matar entre nosotros.
Sí, Cerramos puertas, cerramos ventanas, nadie salga y todos se refugiaron en la casa. Estamos hablando que había un total más o menos entre 25 y 30 personas en la casa. sí, Ujú. buen, buen número de personas, sí. Ajá. Pues estaban ahí, las señoras empezaron a rezar, los señores estaban todos nerviosos, asomándose a las ventanas a ver qué pasaba, y de repente todo se volvió un silencio tremendo. ¿Por qué? Porque una esfera, más o menos del tamaño de un balón de fútbol, ¿sí? Más o menos de este tamaño, de unos 25 o 30 centímetros de diámetro, empezó a traspasar las paredes de la casa, a recorrer toda la casa. Se sale la esfera, se va, y todas las otras dos esferas grandes se fueron. Obviamente, se quisieron regresar, ya no quisieron estar un día más en la casa, no quisieron hablar de esto durante 3 años, o sea, esto pasó en el 90, hasta que don Rafael me lo comentó. Pues después de habernos estado platicando toda esta aventura que había pasado la familia, salimos a caminar por el fraccionamiento. Íbamos Carlos, Raúl, yo, la señora Bravo, el señor Bravo y un vecino, un chamaco de 18 o 19 años que estaba ahí, que quería estar con nosotros en el campamento. Entonces salimos a caminar, toda la calle estaba oscura, lámparas que alumbran de alumbrado están muy distantes, podías observar el cielo perfectamente bien, y vimos un sinfín de ovnis, objetos voladores no identificados. Objetos que venían desplazándose, de repente se paraban, se echaban en reversa, estaban así, hacían movimiento de escuadra, se abrían en dos, se abrían en tres, cosas maravillosas. Ya con todo lo que habíamos estado viendo y todo esto, yo ya me daba por bien servido, la verdad. ¿Sí? Y con esto ya tenemos para armar un programa precioso en los radiofantasmas. Testimonios, testigos, todo. Todo se concatenaba para tener todo excelente. Pero nuestra idea era acampar. Ya para esto eran cerca de las 10 de la noche. Entonces le decimos a la familia Bravo, ¿saben qué? Pues ya vamos a ir a montar el campamento. Dice, no, arquitecto, ya es muy tarde, quédense aquí. Está la casa, está el bungalito de huéspedes, ahí quédense. Nosotros nos tenemos que regresar a Guadalajara, pero les dejamos toda la casa abierta. Está la despensa, el refrigerador, lo que ustedes quieran. Aceptamos la invitación, ellos se fueron. Nosotros nos salimos junto con el vecino, ese muchacho de 19 años, al jardín, estábamos platicando, nos enfrascamos en una plática muy profunda de que si habría vida en el universo, de cómo sería la vida de ellos y bla, 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 platicando en un ambiente de camaradería muy a gusto. En eso el muchacho dice, voy a mi casa que estaba al lado, me preparo un sándwich y me vengo para seguir platicando porque yo quiero estar toda la noche con usted. Está muy interesante esto y hemos visto cosas interesantes. Claro, ve y aquí te esperamos. La casa la separaba un setito de plantas, lo que limitaba el terreno, y estaba otro terreno muy grande y la casa en donde vivía este muchacho estaba en obra, o sea que estaban yendo, ella estaba ya prácticamente en obra negra habitable, y pues se habían ido a pasar ellos también unos días allí. Estábamos Raúl, Carlos y yo, platicando de la vida extraterrestre, de la maravilla, de la grandeza que es Dios, en fin, de temas así muy, muy diversos, pero muy profundos y todo centrado a la práctica de los ojos. En eso vemos una pequeña lucecita que se empieza a desplazar y empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Pues qué padre, estamos viendo una nave, ¿verdad? Estamos viendo un ovni, eso ya no es un satélite, no es un avión, no es nada. Estábamos en eso cuando se posa arriba de nosotros, lanza un haz de luz y ¡pum! Somos abducidos a esa nave. Ay, ¿qué Una sentiste? nave, ¿mandé? ¿Qué ¿Qué sentiste sentimos? cuando Nada, te... ¿No? nada, nada. Nada más de repente Carlos me dice, Daniel, no estamos proyectando sombra, nos estamos elevando. ¿Qué es Ay, qué... esto? ¿Qué nos está pasando? Raúl decía, es que no sé, es la grandeza de Dios, que quién sabe qué, como buen ministro, ¿verdad?
Sí, todos le echaban la culpa a Dios. Y yo, pues no sé qué estamos pasando. Entramos a una nave pequeña en donde había dos tripulantes exactamente igual a nosotros, un poquito diferentes, eran rubios, de cabello platinado largo, y nada más los vimos de espalda. Asientos, tres asientos, en donde nos sentábamos muy cómodamente. De ahí la nave empezó a desplazarse. No sé a qué velocidad, nada, pero de repente empezamos a ver que el jardín se va quedando chiquito, se va chiquito, vamos viendo el fraccionamiento, vamos viendo la carretera, vamos viendo todo, nos estamos elevando hasta que llegamos a ver prácticamente todo Jalisco. Wow. Y de pronto se mete a otra gran nave, una verdadera nave nodriza. Calculamos que más o menos tendría entre 450 y 500 metros de diámetro. No más. 5 cuadras, imagínate. Una cuadra Sí, normal tiene 100 metros. Imagínate sí, 5 cuadras. sí. ¿Sí? 5 cuadras de ese tamaño, el diámetro. Luces tachando, nos vamos acercando, se abre una especie de compuerta. Cuando entramos a esa gran nave, ¿Tú nos qué separan a sentías? los tres. Yo estaba como si estuviera soñando. O sea, no daba crédito a lo que estaba viviendo. ¿Sí? Decía, ¿qué es esto? ¿Es real? ¿Lo estamos imaginando? ¿Fue producto de haber estado platicando de marcianos y de extraterrestres y de todo lo que hemos hablado en los programas? ¿O de qué está pasando? Yo no lo creía. Yo creí que estaba soñando literalmente. A Raúl se lo llevan unos personajes, a Carlos lo separan también y a mí me llevan. No Ah, me llevaron cargando, no nos fuimos caminando, no me preguntes cómo. Pero de repente yo me veo sentado en un salón en donde habíamos cerca de unas 50 personas, de todas las nacionalidades, orientales, de raza de color, europeos, mexicanos, americanos, en una especie de sillones, que el sillón es de cuenta que te abrazaba, se amoldaba a tu cuerpo, como si estuviera vivo el sillón. Estábamos así como si estuviéramos en una especie de pequeño teatro, ¿sí? En donde estamos 50 personas, y de repente, ante nosotros, aparecen dos personajes, un hombre y una mujer, extremadamente, increíblemente hermosos, los dos. El hombre, quizá un poco más de 1,80 de estatura, complexión atlética, o sea, se marcaban en el traje que traía muy ceñido al cuerpo, se marcaban los músculos, cabello platinado, cortado a la usanza del príncipe valiente, ojos azul violáceo, nariz como si fuese una figurita de porcelana, la piel muy blanca, y la mujer igual de hermosa que el hombre. Ah, caray. Olvídate de las Misses Universo que tenemos aquí. Parecido a Olvídate. las de los Altos de Jalisco. Ándale. Una mujer verdaderamente hermosa. 50 personas, estos dos personajes frente a nosotros. No hablaban con la boca, se comunicaban telepáticamente. Y ahí no pudiste ubicar, porque a todos los separaron, entonces cada quien, por así decirlo, vivió su proceso. Sí, o Así es. sea, a cada quien se lo Ah, yo te llevaron a estoy algo narrando lo que diferente. yo viví, lo que yo Sí, viví. y ahí mismo no había mexicanos, o sea, Había mexicanos, pero todos americanos, estaban así, pues, o europeos, sea, estaban como todos sacados de estábamos onda. ahí quedándonos viendo de qué es esto, ¿no? De qué se trata. No platicábamos nada, estábamos todos sacados de onda, literalmente. O sea, no dábamos crédito a lo que estábamos viviendo. Entonces, cuando estos dos personajes se postan frente a nosotros telepáticamente, el mensaje que envió el hombre dice: mi nombre es Rankar. Si en vuestra voluntad está el deseo de colaborar con nosotros en el plan maestro de la creación, en dar a conocer a sus congéneres esta realidad,
nosotros siempre los vamos a acompañar. Si en tu voluntad decides no colaborar con nosotros, lo entendemos, no hay ningún problema. En este momento son regresados a su lugar de origen. Yo no vi gente levantarse ni nada, pero de repente de 50 personas que estábamos ahí, nos quedamos 12. 12 que nos quedamos viendo, diciendo, ¿a dónde se fueron? ¿Cómo se fueron? Mm. No te da la mente para Sí, sí. razonar qué es lo que estás viviendo, ¿sí? Es algo totalmente extraordinario. Y nos volvió a repetir eso mismo, Ranca. La mujer no hablaba absolutamente nada, no se dirigió a nosotros. Nada más estaba haciéndole compañía a Ramcar. Nos repitió la misma frase, nosotros accedimos a colaborar con ellos y en ese momento pasaron cosas verdaderamente extraordinarias. Haz de cuenta que la sala se apagó y todo era una pantalla en donde veías el cosmos, en donde veías los planetas, en donde veías asteroides que iban pasando, en Igual. donde veías otras naves que pasaban frente a esa nave, Qué fregón, ¿no? ¿sí? Y algo te digo, olvídate de la mejor película de ciencia ficción que hayas visto, Sí, sí, olvídate de la Guerra de las Galaxias, ¿no? sí. Olvídate de esas cosas maravillosas que hemos visto en el cine, esto lo supera al En 10,000 todo, por sí. ciento. Y de pronto, esa pantalla empieza a aparecer información. Información de cuáles eran los orígenes del universo, cuáles eran los orígenes del hombre, cuál es el potencial que el hombre tiene, cómo fue que el hombre perdió el potencial que tenía y que ahorita está redescubriéndose para poder entender por qué estamos nosotros en este planeta y entender la magnificencia y el poder infinito de eso sin saber qué es, nos atrevemos a llamarle Dios. Como si fuera una escuela, pues, o sea, el conocimiento estaba llegando, ¿no? Dos puntos importantes. El libre albedrío Estaba lo ahí, pero no eran respetaban, libros. sí, al Sí, cien pero por no eran ciento. libros, no eran disquetes, no era una computadora, era algo que estaba vivo. Ya. Después, Ramcar se vuelve a presentar, nos vuelve a repetir la misma frase para ratificar que si realmente estábamos dispuestos a colaborar en lo que él llamaba el plan maestro de la creación o la gran obra. La aceptación de los 12 que estábamos ahí fue sí. Y de repente, no me preguntes cómo, nos vemos bajando por unas de luz al lugar en donde estábamos nosotros. Raúl parecía un niño chiquito en la noche de Navidad, 80 años, Y como si nada. brincando, jugando, feliz de la vida, rebosando, como si fuera un chamaco de 6 7 años. ¿Sí? Carlos llevaba fracturado el brazo derecho y decía, no, yo no quiero esto, yo no quiero esto. Pero moviendo el brazo enyesado, o sea, rompió el yeso y lo estaba moviendo. ¿Sí? Y el brazo ya venía sanado su brazo. Cuando llegamos al piso, vemos a la navecita que nos había recogido, que se dirige a esa gran nave. Esa gran nave empieza nuevamente a flashar, pero no hacia nosotros, sino a otra nave mucho más grande. Entre las dos naves empiezan a flashar. Y luego las dos naves grandes dirigieron unas de luz hacia donde estábamos nosotros, como despedida. Así lo tomé yo. Obviamente ya no dormimos esa noche. No, pues, Ya no ¿cómo? dormimos. Estábamos que no sabíamos qué era lo que había pasado. Carlos regresó totalmente transformado. Teniente de la policía de tránsito, acostumbrado a hacer lo que hacen los policías de tránsito, levantar infracciones. Bueno, le pedía permiso al pasto para pedirlo, para pisarlo. Y después, cuando estaba en su trabajo, paraba algún automovilista y le daba consejos de por qué traía puesto el cinturón,
de por qué no debería ir a exceso de velocidad, de por qué no era conveniente Ya no manejar pedía en estado mordida. de ebriedad. Cambió totalmente, cambió totalmente. Raúl se fue a la Ciudad de México, regresó y al poco tiempo falleció. Pero cuando regresó nos vimos y me dijo que sus superiores le habían pedido que narrara toda su experiencia y la habían puesto en un capelo en el templo en donde él asistió. O sea, algo extraordinario que le ha de haber vivido él. Carlos cambió totalmente su forma de pensar. Yo estaba que no daba crédito a lo que habíamos visto. Y lo más lógico era luego platicarlo en Radio Fantasmas, pero no pasó así, ¿verdad, Dani? O sea, o sí, No, lo platicaste. estábamos así tratando entre nosotros tres de asimilar qué era lo que habíamos Sí, vivido. sí, sí, sí. Si había sido alucinación, si había sido, ¿Qué no pasó, sé, algo de nuestra imaginación, una hipnosis colectiva a la que hubiéramos sido sometidos o lo que tú quieras llamarlo, ¿no? Transcurrió la madrugada y como a las 7:30 de la mañana, vemos que sale el muchachito de su casa y le digo a Carlos y a Raúl, mira, el que quería acompañarnos toda la noche, jajaja, y él se haber quedado dormido. Eh, Pero él venía vociferando, él venía gritando. Conforme se fue acercando, le escuchamos más. Le digo, a ver, espérate, no te oíamos, estabas muy lejos, ¿qué decías? Qué poca abuela tiene. Yo les pedí que me esperaran. Pasaron cosas impresionantes, nos dice. Yo les hice la seña a Carlos y a Raúl que se quedaran callados, que no hablaran nada para ver qué nos decía él, que no había estado viviendo lo que nosotros vivimos. Le digo, a ver, espérate, ¿de qué nos estás hablando? Yo les dije que iba a mi casa. En cuanto iba para allá, vi una estrella que se venía moviendo muy rápido y se paró aquí arriba. Me apuré a entrar a la casa, agarré 2 panes Bimbo, le puse una rebanada de jamón, agarré una Coca-Cola y me vine con ustedes corriendo. Pero no cuando llegué tardó ustedes nada. no estaban. Los busqué en el jardín, los busqué en la casa, los busqué en todos lados y ustedes no estaban. Yo dije, híjole, qué poca abuela de estos, que yo les pedí que me esperaran y ya se Sí. fueron a acampar. Salí a buscarlos a la calle, salí gritándoles, no estaban ustedes. ¿Por qué no me esperaron? Los tres nos quedamos. No fue producto de nuestra imaginación, fue algo real. Estuvimos en 2 naves, vivimos esa extraordinaria experiencia que sigue. Sí. ¿Y ¿Tú ahora estabas qué? ya casado? Sí, en ese tiempo ya, ¿verdad? O sea, ya, Así este, es. Cuando yo regresé, lo cuando regresamos a la platicaste casa, con tu cuando esposa y todo. regresamos a la casa, Carlos me deja ahí en casa y mi esposa lo único que me dice, traes muy roja la cara, ¿te asoleaste mucho? Le dije, sí, 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 me asoleé. Dije, si les platico no me van a creer. Después nos volvimos a reunir Carlos y yo, decíamos, ¿y ahora qué sigue? Tenemos las reuniones, tenemos los programas, pues vamos a legalizar la asociación, ¿sí? Entonces, con otros compañeros que estaban, que nos reuníamos para platicar de ovnis en una forma totalmente informal, les hice el planteamiento, vamos a legalizar una asociación. Vamos a hacer una asociación ante el notario para que ya se pueda tomar en serio todo lo relacionado con la causística. Se rieron de mí, ¿estás loco? ¿Qué notario se va a querer atrever a hacer una asociación para hablar de ovnis? No, 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 está chiflado, Daniel. No, vamos a buscar. Buscamos a 3 notarios, 2 se carcajearon de nosotros. El tercero también, pero me dijo, va, yo sí les hago la asociación, les hago todos los estatutos. Me interesa el tema y yo sí los apoyo en eso. La escritura, con poderes amplios, con vigencia de 99 años, algún día te la voy a enseñar, ahí la tengo todavía. Nos salió en una bicoca, menos de 5,000 pesos, registrar la asociación, o sea, un regalo.
Ahorita tratas de hacer una asociación y te piden hasta las perlas de la Sí. Virgen y el acta de defunción. ¿Sí? Pues ahí todo fluyó de una manera impresionante. Ya tenemos el acta y ahora ¿qué hacemos? Pues no sé, vamos a seguir con las pláticas, vamos a seguir en las reuniones y todo esto. Haz de cuenta que se abrió la puerta y de la nada nos empezaron a invitar a hacer programas en Televisión Azteca, en Telecable Canal 8, en varias estaciones de radio, ¿sí? Y empezamos a difundir todo esto de una forma impresionante. Alma Moronat, una amiga que tenemos en común, acaba de Sí. iniciar un proyecto muy interesante, el de ir a las escuelas a hablar sobre esto. Le costó un poquito de trabajo y todo eso, pero lo logró. Hace 30 años, nosotros lo hicimos a nivel primaria, secundaria, preparatoria, facultad. Facultad de Psicología, Facultad de Ciencias y en la Escuela de Ingeniería. Y cómo era Dándole recibido pláticas, este tema ¿eh? hace 30 años, Dani? Así es, así es. Y ¿Cómo? empezamos a Sí, sí. difundir todo esto. O sea, me hablaban por teléfono. Oye, te hablo de arquitecto, te hablo de la Facultad de Psicología de aquí de la UNIVA y queremos que nos vengas a dar una plática. Oímos el programa de radio y nos gustó. Te vimos en televisión y quiero que nos vengas a dar una plática. Y empezaron pum, 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 a surgir por todos lados. Campamentos de observación los hacíamos cada 15 días. Íbamos allá a la zona en donde habíamos vivido la experiencia, íbamos a diferentes municipios de aquí de Guadalajara, íbamos a otros estados, porque esto empezó a crecer de una forma exponencial, de una manera que nosotros no lo imaginábamos. A tal grado, y sé que esto que voy a decir va a sonar a ciencia ficción, pero pasó literalmente, la CIA y el Pentágono nos tenían en la mira. Querían saber qué estábamos haciendo. A mí me visitó, un día llegó a la asociación una persona que venía de la CIA y que quería saber qué estábamos haciendo, porque les interesaba los superiores saber qué estábamos haciendo nosotros en relación con el fenómeno extraterrestre. Estoy hablando de hace 30 años, esto es importante. Hace 30 años todavía estaban los hombres de negro. Hace 30 años todavía te ponían una bozal para que no hablaras de estas cosas públicamente. Hace 30 años, ¿sí? Nos callaron en un programa que teníamos de radio con Roberto Guerrero Ayala, donde estábamos hablando del caso del chupacabras, porque la encargada de la Secretaría de Recursos Agrarios y bla, 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 ese titulote que tenía, se le Ujú. ocurrió decir que el chupacabras era producto de perros y murciélagos. ¿Qué pasó? Los campesinos empezaron a quemar las cuevas de los murciélagos y a matar a los perros en la calle. Y yo le dije, señora, lo que está haciendo usted es una estupidez. Sí. Y le hablaron a Roberto, cambia el tema o te cancelamos el programa. O sea, teníamos literalmente un bozal que nos impedían hablar abiertamente de esto. Ahorita ya es común que hables todo lo que quieras. Sí. Pero hace 30 años las cosas eran totalmente distintas. ¿Sí? Hace 30 años no teníamos la inteligencia artificial que ya tenemos ahora. Hace 30 años no teníamos esta maravilla que traes una computadora en la mano en donde puedes sacar fotografías a la hora que quieras. ¿Sí? Hace 30 años el poder difundir y analizar una imagen, necesitabas tener un ingeniero en electrónica que te pudiera ayudar a hacer ese tipo de análisis. Y todo eso lo contábamos en la asociación. Hicimos muchos análisis, hicimos muchas investigaciones a todos los niveles, con diferentes secretarías de seguridad pública que nos hablaban porque había habido un caso de chupacabras en Postitlán a las 3 de la mañana. Nos hablaban de que se había presentado un ovni en Ocotlán, pero que no era el de Raúl Domínguez, que era anterior al de Raúl Domínguez. ¿Sí? Nos hablaban de que estaba pasando algo raro en diferentes estados, que si podíamos ir a hacer una investigación.
Se abrieron las puertas de una forma impresionante cuando tuvimos ese encuentro. Hicimos investigaciones muy importantes con el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y con la Escuela del Aire, el Colegio Militar de la Aviación, en donde en sus radares aparecen lo que ellos llamaban en aquel entonces ecos crudos, porque el radar era de barrido, no de pantalla como se tiene ahora. Era una flechita que iba dando vueltas en un círculo y te detectaba la posición de los aviones. Pero de repente pasaba algo, dejando una raya. Y ellos a eso le llaman ecos crudos. Un eco crudo es un objeto que pasa volando a una velocidad arriba de 5.000 kilómetros por hora. Un avión comercial en sobrevuelo va a 900 kilómetros por hora. Y estos artefactos pasaban a más de 5.000 kilómetros por hora. Una locura, una locura. No somos capaces de imaginarnos cómo te desplazas a 5.000 kilómetros por hora. Si vemos los carros de Fórmula 1 que corren a 300, 400 kilómetros y nos asombramos. Ahora, imagínate algo que pasa 10 veces más rápido que el Fórmula 1 de Checo Pérez. 10 veces más rápido. ¿Sí? Checo corre a 350, 400 kilómetros. 10 Al, veces quiere decir 4.000 kilómetros por hora. al estar en la nave, ¿sufriste algún tipo de radiación o En lo absoluto. nada? O sea, Nada. para ti fue totalmente benéfico, ¿no? O sea, respetaron tu libre albedrío, porque pues ya ves, ahora sí que Todo. tantas historias que se escuchan, ¿no? Que son abducidos y pues ahora sí que tantas cosas que experimentan ¿Y qué pasa? con el ser humano. Así es. O sea, fue Pues algo, nosotros tuvimos la una suerte de que no nos experiencia tocó padre, nada de bonita. eso. Así es. Ajá. Ya lo que es muy importante. En ese momento eh, que tocas tú, de qué sientes, yo sentía como que eso era un sueño, era una fantasía. Pero cuando ya regresamos, empieza a pasar el tiempo, te das cuenta de cómo las cosas empiezan a cambiar en tu entorno, cómo todo empieza a tomar un cariz totalmente distinto. Yo acudí con 3 psicólogas profesionales para someterme a terapia de hipnosis regresiva. ¿Por qué? Porque yo tenía duda. Es que esto fue muy padre, fue algo verdaderamente impresionante, Sí, increíble, sí, pero no sufrí ningún daño como había estudiado y había investigado otros casos de erupción, y había visto muchos casos, ¿no? El caso de Villas Boas en Brasil, el caso de Travis Walton en Estados Unidos, muchos casos, sí. ¿sí? Y aquí no fue nada violento, no fue nada, al contrario, fue todo amable, amigable y todo eso. Bueno, pues las 3 terapias de hipnosis progresivas a las cuales yo fui sometido dieron exactamente el mismo resultado. Viviste una experiencia real. En ese Bueno, ¿y ahora tiempo, qué? en ese tiempo ya conocías al doctor Leopoldo, o sea, ya tenías No, contacto con él, no, no había, ok. no. ¿Tú le platicaste Yo lo esto conocí que a él viviste? después de ese encuentro. Esto fue en el 93. A Leopoldo yo lo conocí ahí por ahí del 95, 96 más o menos. Unos años antes de que él falleciera. Con Leopoldo, una vez que nosotros ya teníamos constituida la asociación, dijimos, hay un contactado que hay aquí en Guadalajara, vamos a ver si podemos hacer contacto con él. Resulta de que una de las personas que estaba conmigo en la asociación había tenido cierto trato con Leopoldo, pero un trato muy superficial. Dice, pues déjame ver a ver si se acuerda de mí y nos puede recibir. Pues, ok, háblale a ver si nos da una cita. Habló Enrique con él y nos dice, el doctor nos espera mañana a las 6 de la tarde en su casa. Ya después del trabajo y todo eso, fuimos a su casa, estuvimos platicando con él, nos pasó a su despacho, una casa muy bonita. Y ahí nos empezó a narrar cómo había tenido él su experiencia con seres también extraterrestres, que también se lo habían llevado y que él durante 2 años estuvo
estuvo dando conferencias a nivel mundial, Sí, sí, sí. en la ONU, en la Sí. ONU, en Estados Unidos, en Japón, en muchos lugares. Entonces ahí le narramos nosotros lo que yo había vivido y nació unos lazos de amistad muy especiales con Leopoldo. Muy especiales, ¿por qué? Porque un buen día estábamos platicando, nos estaba hablando de la experiencia que había tenido él con ese personaje que lo invitó y lo citó en la primavera, o sea, muy cerca de donde había sido mi encuentro, Sí, sí, sí. para que de ahí subiera una nave y de ahí lo llevaran a recorrer la Vía Láctea en un lapso de 9 horas y media. 100.000 años luz, recórrelos en 9 horas y media. Suena ciencia ficción, pero fue lo que le pasó a Leopoldo, ¿sí? Sí. Y entonces hubo muchas cosas que coincidían en la experiencia que él había tenido y las experiencias que yo había tenido. Entonces me dice, arquitecto, yo quiero seguir platicando con usted, pero nada más con usted. Ok, de acuerdo. Enrique se entendió, ok, si hablar contigo, pues está bien, ¿no? Entre jefes ustedes hablan. Yo dirigía la asociación, Leopoldo ya era un contactado reconocido, y dice, pues ok, yo me hago a un lado, dijo Enrique, así muy humildemente. Con Leopoldo pasaron cosas extraordinarias. En su casa pude conocer a sus amigos, como él les llamaba, a través de sus amigos. Fuimos a una casa de campo que él tenía en aquel entonces, en Roca Azul, allá por Jocotepec, Mm. y ahí llegaron en la nave sus amigos. ¿Sí? Y las pláticas que teníamos, no creas que eran así muy de mucho protocolo y que ya llegaron los hermanos mayores y vamos a hablar. No, platicábamos como estamos platicando tú y yo, ¿sí? Celebrando con un agua de Jamaica, porque era lo que tenía el doctor, o con un agua de horchata, o con un vaso de agua natural. Y platicábamos así como estamos platicando ahorita tú y yo, pero ellos nos platicaban de la inmensidad del cosmos, de la inmensidad del universo, de cómo era la vida en sus planetas. Entonces aprendiste bastante, o sea, aprendiste también estando en la nave, ¿no? También quiero entender, o sea, fue como Claro, ahí haz de aprendizajes que cuenta que fue ir a llegaron una a biblioteca. En la como al nave fue como estar en inconsciente. una super biblioteca, no sé de qué dimensión, sí, pero una biblioteca viva, ¿sí? Para que más o menos me entiendan. Y acá, pues era reafirmar muchas de las cosas que nos habían platicado en la nave, ¿sí? Y después de eso, conocí a Carlos Rodríguez. Él había tomado un curso con Marla. A Marla yo la conocía desde la década de los 60. Él lo conoció en 75, cuando Marla vino aquí a Guadalajara. Y entonces dijimos, vamos a unir esfuerzos, vamos a platicar de todo esto. Es importante que el público en general tenga acceso a toda esta información, ¿sí? Y entonces empezamos a reunirnos con grupos de amigos, amigos que tenía Carlos, amigos que tenía yo. Vamos a platicar sobre todos estos temas. Llegó un momento en donde éramos más de 200 personas en casa de Carlos platicando de esto. Separamos los grupos porque Carlos vivía allá por Federalismo, yo vivía acá hacia el periférico, hacia Avenida Guadalupe, y nos separamos los grupos. Entonces, un grupo estaba allá donde Carlos y otro grupo acá en donde yo estaba. Nos repartimos a la mitad de las personas cada uno. O sea, teníamos 100 personas platicándoles de todo esto. Obviamente, muchos te tiran del loco, te tiran de cuál fumaste, que invítame de lo que estás tomando, porque está muy padre todo esto. Se lo toman a burla, a escarnio. Otros lo toman en serio. Y un día, platicando yo con Carlos, les digo, mira, pues esto sí está funcionando, pero creo que nos estamos esforzando mucho. Esforzando mucho en qué sentido. En que no se trata de convencer a nadie de que esto es real. Es una experiencia que tuvimos la suerte, tuve la suerte de vivir, una experiencia que vivió Carlos, que tuvo la suerte de conocer a Marla, en donde él
aprendió todos los términos de mecánica cuántica y muchos temas así de memoria. Entonces eso no tiene caso. Vamos a platicar simplemente de todo esto. Invertir en quien quiere escucharnos, llenar la copa del conocimiento. Si es una persona y una persona cambia su forma de pensar, es más que suficiente. Pero hacer labor de convencimiento realmente es muy desgastante. Vamos, llegaba gente con nosotros a ver a qué hora iba a bajar el ovni en la azotea de la casa. Y así te lo decían abiertamente. Llegaba gente que decía, yo quiero descubrir el poder de mi mente y quiero mover las esferitas en Navidad para sorprender a mi hijo. Le digo, pues para eso vete a estudiar con David Copperfield, toma un curso de magia por correspondencia, ¿sí? Este tipo de magia es ilusión. La verdadera magia está en que descubras tu poder, que venzas a tu peor enemigo, que eres tú mismo, que te des cuenta que eres capaz de controlar tus deseos, emociones y sentimientos, que forman parte de tu naturaleza humana, pero también eres capaz de controlar tu naturaleza divina. Y entonces no caes en fanatismo. Entonces, con que una sola persona entienda o más o menos entienda lo que nosotros tratábamos de transmitir, era más que suficiente. Rankar, Rankar, ¿ah? ¿Cómo? Ramcar, Rankar. RAM, RAM, guión K, R, K, A, R. Eh, ¿Te volvió a buscar? ¿Ya no te volvió a buscar? ¿Tienes En dos ocasiones. ok, ahorita nos platicas. Y si tienes conocimiento, si haya contactado a más gente, porque el nombre, creo ¿cómo se llama ese cuate? Me olvido el nombre. Creo que era un contactado de Monterrey. No sé si era, Rolando Quiroga, creo que sí. sí. Rolando Quiroga tuve la suerte de conocerlo. Él también fue contactado por Ramcar en el Cerro de las Vitras, allá en Sí. Monterrey. Monterrey, ¿verdad? Sí, Ujú. sí. Así es. Y le pasaron a él mucha información como a Marla acerca de cómo ayudar a las personas en cuestiones de salud. Rolando Quiroga desarrolló algo que él llamó el activador iónico, que Ah, sí. funciona y está hecho con dos placas de acrílico, unas pelotitas de ping-pong y unos imanes. ¿Sí? Sí, Y eso tiene unas cualidades extraordinarias. Un día vamos a platicar sobre eso y te lo muestro, ahí lo tengo yo guardado. sí, un día también lo mostró Luis Ramírez Reyes con Johanan en una Ujú. entrevista. Luis Sí. también Ajá. lo mostró, entonces, ok. Y entonces después cuando tuviste ese contacto, ¿cómo fue? ¿Fue a nivel físico? O sea, estos seres pueden llegar así tal cual, Mira, digo, tú puedes no por estar la hablando con un comparación, pero extraterrestre, te pueden buscar tú tocando la puedes, puerta fíjate, tú puedes estar hablando con un extraterrestre y ni y cuenta te quieres, das. quieres, no te das cuenta que estás hablando con un extraterrestre. Una vez nos pasó una cosa muy chistosa, la segunda vez que yo tuve contacto con ellos. Estábamos de compras en Walmart. Mm. Mi esposa me dijo, yo voy a buscar el jamón, la verdura y todo eso, y yo me quedé a ver, queríamos comprar un estéreo, cosas de ese tipo, y me quedé yo en los aparatos. Estaba yo viendo ahí unos aparatos que tienen en exhibición, moviéndole botoncitos, y de repente atrás de mí me dice, si quieres subir el volumen, tienes que mover el botón de la derecha. Ah, pues yo volteé, muchas gracias. Cuando volteo eran tres personajes, tres hombres, con las mismas características de Rancor, perfectamente bien trajeados, y después de que les digo gracias, me dicen, estamos viendo lo que estás haciendo y vas por buen camino. Hombre, pues muchas gracias, me distraje tantito y ya no estaba. Me puse a buscarlos por toda la tienda, le pregunté a los guardias que están en la entrada y en la salida, donde habían visto a tres personas de esas características muy trajeadas, o sea, no pasaban desapercibidos. No, no ha entrado nadie con esas características. No ha salido nadie con esas características. Ah, bueno, pues se materializaron ahí. En casa de Leopoldo se materializaron.
O sea, aparte de sus amigos, se presentaron mis amigos. Imagínate la tertulia que se armó ahí. Los amigos de Algo mis increíble. amigos. Ajá, algo increíble realmente, ¿no? Y así. Y aquí es en donde te das cuenta que cuando tienes un contacto con un ser mucho más evolucionado tecnológica y espiritualmente que nosotros, ese ser no va a estar aquí hablándote al oído todo el tiempo. Jamás de los jamás. Tiene muchas cosas que hacer como para estar perdiendo el tiempo conmigo, aquí diciéndote al oído qué es lo que tienes que decir. Eso yo lo he platicado con muchos investigadores de fenómenos extraterrestres y con muchos pseudocontactados que te dicen, es de que mi maestro está aquí conmigo y me está diciendo eso. Eso es producto de tu imaginación, ¿sí? Cuando tienes un verdadero contacto, no están perdiendo el tiempo aquí contigo. Y lo puedes preguntar con personas que realmente fueron contactadas, ¿sí? Como George Adamski, como Edward Billy Meyer, ¿sí? Como Barnaby Betty Hill, y con muchos otros contactados, en donde realmente pasaron información muy valiosa, y esos personajes no estaban con ellos diciéndoles, soplándoles al oído qué es lo que tenían que hacer. Tienes la información, ahora es tu responsabilidad cómo lo vas a usar. Imagínate, terminas tu carrera, te graduaste en la mejor universidad de homeopatía. El director de la escuela, tus maestros, están todo el tiempo contigo para ver si estás preparando bien las fórmulas, No, si pues no. estás potencializando a tal o cual Ah, potencia no. los chochitos. Obviamente que no, ya No, tienes el conocimiento. ellos siguen ¿Cómo lo vas a preparando usar? gente, sí, sí, Ahora me entiendes cómo sí, esos sí. pseudo contactados, y lo digo con toda la certeza del mundo, son verdaderos charlatanes que te están diciendo, es que mi maestro me está diciendo esto, es que mi maestro me dijo que se va a acabar el mundo en el 2012. Pamplina, pamplina, ¿De, ¿sí? Esas de son ganas qué te de gusta? tomar, ¿eh? De 100 contactados, ¿cuántos serán reales? Uno, De uno. uno. Ujú. O sea, que está Fíjate, muy una bajo. vez me pasó una cosa chistosa y creo que hasta lo compartimos, si mal no recuerdo. Es que yo tengo contacto con un ser que viene de la 15ª dimensión. No sé si te acuerdas. Oye, qué padre, ¿no? ¿Cómo es un ser de la 15ª dimensión? Es un ser de luz. Ah, qué padre. ¿Tú en qué dimensiones te mueves? Ah, pues mi espíritu se mueve en la cuarta, quinta. Estoy preparándome para cambiar a la quinta dimensión. Ah, si tú te estás preparando para cambiar a la quinta dimensión, ¿eres capaz de entender algo que está 10 dimensiones arriba de ti? No, pues, Simple lógica, pero suena muy bonito sí, y que sí, sí. captaríamos muchísimas gentes si yo vengo y te digo, fíjate Gustavo, acabo de contactar con mi maestro. No lo hago en son de burla. Acabo de contactar con mi maestro. Mi maestro me está diciendo que todos tenemos que meditar para la salvación de la raza humana. Suena muy bonito, pero es real. No, ¿por qué? Porque si hacemos un poquito de memoria, y seas creyente o no, pero fue un personaje que realmente existió hace pocos más de 2000 años, Jesús de Nazaret. Le preguntaban, maestro, ¿cuándo va a ser el fin de los tiempos? Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, ¿cuál fue su respuesta? No dijo el 2012, no Bueno, dijo el 2000, no dijo el 2027. Esa respuesta ni yo la sé, solamente mi padre. Entonces, cuando yo oigo a charlatanes, y perdóname que me exprese así, que te están vaticinando la evacuación mundial porque el planeta se va a acabar, cada año. están abusando de la buena voluntad de las personas. Y Ahorita eso está no se saliendo vale. alguien diciéndolo. O Claro, sea, y eso es falta, continuo, sobra es quien hable de continuo. eso. Sí, sí, Ujú. O sí, sea, sí. cada año se quieren acabar el planeta.
cada 10 años el planeta va a estallar. Cada milenio el planeta va a desaparecer. No, No, ya no basta de te, estarle queriendo abusar de la buena fe de las personas. pues ya da risa, ¿no? Pero, A digo, a lo nosotros mejor nos da yo pasé risa. por ahí de que sí de primero sí decía, ay, no, sí va a pasar, ¿no? Yo creo que todo, pero ya ahorita ya nada más lo veo y digo, Ahorita qué nos pena da risa a que den nosotros. tantos mensajes, pues, así. Ahorita nos da risa. Pero ahorita hay gente que cuando oye esos mensajes se suicida. Sí, Entonces, basta de esos falsos profetas, basta ya de esos mensajes catastróficos que lo único que hacen es meter miedo a la humanidad. ¿Sí? ¿Con qué fin? Son fines muy oscuros en donde esos personajes están siendo manipulados por otras entidades, pues están trabajando para la oscuridad, para la maldad, para meter miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es lo que fortalece a esas entidades. Lo que pasó en la pandemia, en donde todo el mundo estaba vibrando en un miedo terrible, alimentó a esas entidades que son las que realmente están controlando ahorita el planeta. Y muchos pseudo investigadores y pseudo contactados sirven a esas entidades y lo peor de todo es que muchas veces lo hacen de una forma totalmente inconsciente, pero que poco a poco los van envolviendo y después ya no se pueden salir. sí, sí, sí. O sea, Ya son cosas casi, muy fuertes, ¿no? Y aquí es en donde te das cuenta que la parapsicología, la religión y la causística extraterrestre están íntimamente reunidas. sí, Dani. Ya casi Y para están, cerrar, porque ya hay que descansar. ¿Qué ujú, consejo le puedes dar, ahora sí que como yo les digo de cariño, a las chispitas divinas, ¿no? A los que están, viendo las pláticas aquí en el canal, sobre todo en eso de investigadores. Hace rato platicamos con Elma, se subió, igual lo hicimos en Zoom y comentó, ¿no? Entonces, ¿qué comenta Daniel Domínguez? Sobre todo enfocado, sí, investigación, pero más contactados. O sea, ¿cuál sería el filtro que deberían de tener personas que veamos videos en YouTube para distinguir quién está manejando mensajes así? Porque dicho sea de paso, tú nos entregas conocimiento, siempre es conocimiento que nos aporta, ¿no? Nunca de ninguna de tus pláticas yo me he quedado así aterrado y nunca traes esos mensajes de sensacionalismo ni amarillismo desde que te conozco y hemos platicado, ¿no? Ya en persona y por aquí en Zoom. ¿Cuál sería un buen filtro para las personas que les gustan estos temas, Dani? primero que no hagan caso a estos mensajes catastrofistas como primicia. Segundo, investiguen. Y tercero, experimenta. De nada me sirve a mí leerme todos los libros de Deepak Chopra, de Madame Blavatsky, aprendérmelos de memoria, porque esa fue la experiencia de esos personajes. Ellos me dijeron, se puede hacer esto, ahora me corresponde a mí confirmar que se puede o no se puede hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos que abrir nuestro propio camino. Cada uno de nosotros somos los que vamos a abrir nuestro sendero. ¿Sí? Y no puedo yo seguir los pasos de Gustavo, porque yo no soy Gustavo. Puedo aprender de Gustavo, pero el que va a caminar soy yo. Gustavo ya caminó, Gustavo ya hizo su sendero, ¿sí? ¿Y ahora qué voy a hacer yo con lo que Gustavo o Daniel me enseñaron? Tienes esas experiencias de otras personas, ahora experimentalo tú. ¿Crees que la meditación funciona? Medita, pero en serio. ¿Sí? ¿Crees que puedes desarrollar tu poder mental? Experimentalo, no te quedes nada más en la teoría. ¿Sí? Hemos hablado de las esferas mentales, hemos hablado de muchos temas, Sí, experimentalo. pues sí. Date cuenta que todo eso
tiene una función verdaderamente útil en tu vida. Entonces, yo resumiría eso en 3 consejos. No hacer caso a mensajes catastróficos, investigar y experimentar, para que no te cuenten. Porque es muy triste que esto que se ha estudiado de la fenómeno extraterrestre desde la Segunda Guerra Mundial, desde la época de la prehistoria, necesita tener el sello oficial de Estados Unidos, que el Congreso ya acepta vida extraterrestre. Ahora entonces te dicen, los ovnis sí existen. Yo no necesito ninguna autorización de Estados Unidos para estar convencido de que existe vida en otros planetas. No necesito la autorización del Vaticano para que me digan que hay vida en otros planetas, porque me consta que hay vida en otros planetas. Y si yo voy a depender de la autorización de esas supuestas potencias, porque son los que saben, pues voy a seguir dormido, voy a seguir con una venda en los ojos, creyendo lo que esas potencias te dicen que tienes que creer, siguiendo fomentando dogmas y paradigmas que no nos conducen a ningún lado. Es fuerte, pero eso es. Así es, Dani. ¿Dónde te podemos seguir? En la página de Facebook o en mi celular WhatsApp está abierto las 24 horas del día. Perfecto. La vamos a poner en la cajita de descripción Uh-huh. también para las cuestiones de pláticas, conferencias y toda esta parte del conocimiento cósmico y que siempre es aprender, pues, contigo y cero mensajes de sensacionalismo, que eso es lo padre y lo interesante y no depender de los contactados y menos de pseudo contactados, ¿no? Al Así final es, todos tenemos nuestro proceso de vida. Gracias, Dani. así es. Muchas gracias por este valioso tiempo hoy en sábado y y ahorita las 10 de la noche, muchas gracias. Valoramos mucho eso aquí. Gracias, Muchas gracias. y bendiciones también para tu familia. Y si no nos vemos, feliz Navidad, feliz año. Y ahí seguiremos aquí en el canal de Chispa Divina. Gracias. Gracias.